¿Es para ti montar una empresa? Siendo autónomo, ¿vas a ganar más o menos que por cuenta ajena? ¿Cuál es el primer gasto que hay que tener o qué es el impuesto del impostor? Vamos a intentar descubrir todo esto de la mano de Pepe Martín, una persona que yo descubrí gracias a YouTube, pero con la que me quedé eclipsado y dije: "Tengo que conocerle", gracias a su libro, cosas que me hubiera gustado saber antes de ser autónomo, o también yo lo traduciría como montarse una empresa sin fliparse, porque Pepe lo explica de forma muy buena y de forma muy real, algo que hace falta hoy en día. Y yo soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Bienvenido, Pepe, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, tío. No, no, gracias a ti por ponerlo tan fácil. Tal y como eres en los vídeos de YouTube y en podcast y en todo, eres siempre eres igual y eso ya es muchísimo. Intento La verdad, mantener la vale. línea, que no haya un personaje que no pueda defender. Bastantes cosas tengo ya para defender, como que imagínate estar aquí pensando en si soy otro tipo de persona o tengo que decir otro tipo de cosas, ¿no? Vaya consumo de energía. O sea, la persona que haga eso, algún tipo de porcentaje de psicopatía seguro que tiene. Yo no puedo hacerlo. Bueno, bueno, fue por eso que te invité, una de las razones, porque es que y además dices las cosas como son, y no das una receta mágica, que ya solo por eso, tu libro vale la pena. Antes de empezar a tocar las cositas de tu libro, vamos a conocerte un poco y podemos empezar por tu trayectoria. A mí me gusta preguntarte, por ejemplo, desde tu carrera. Tú estudiaste ADE, como yo. ¿Por Sí. qué, por qué empezaste ADE? Y también, si todo lo que aplicas ahora, porque has montado una empresa, Minimalist Brand, bueno, tu última empresa, Minimalist Brand, si lo que estudiaste en ADE, gracias a eso es todo lo que has aplicado, ¿no? Es gracias a la carrera, es todo ese conocimiento de la carrera es lo que te ha hecho poder montar la empresa, o ha habido algo más, las dos cosas. ¿Por qué empezaste a estudiar ADE? Bueno, empecé a estudiar ADE porque yo era estudiante de 6, siempre lo he dicho, no soy nada brillante, no, o sea, siempre que he estudiado he estado trabajando a la vez. Llevo trabajando desde los 15 a 16 años con el único objetivo de ganarme un poquito la vida y porque tengo una serie de vicios que se llaman viajar y hacer deporte y son caros. Recuerdo una conversación con mi padre con 16 años que les dije: oye, me quiero ir a Alpes a esquiar. Mi padre me miró en plan, pues no sé en qué casa crees que estás, pero aquí eso no te lo vamos a pagar, ¿no? Entonces, yo jugaba mucho al tenis, intenté ser tenista, me quedé un mil y pico de España. Y luego, para capitalizar todo ese entrenamiento, porque no se me daba mal, en el mismo club donde intenté ser jugador, me empecé a meter como entrenador. Y con las clases de fin de semana y alguna clase entre semana, pues empecé a ganar un dinerillo, que eso me enseñó qué era montar un negocio, ¿no? Porque con 19 años ya estaba montando un club de tenis, era autónomo, iba probando cosas y iba entendiendo que era ganarse unos euros. Y claro, si te pones a investigar, en Segovia, que era donde yo vivía y donde tenía mi trabajo y mi gente, solo había carrera de publicidad, turismo, ADE, Derecho y alguna del estilo. Ahora ya está la Universidad de Lille, donde he ido a dar clase alguna vez, pero muy después, o sea, en otra vida, me atrevería a decir. Entonces, elegí Administración y Dirección de Empresas por algo tan sencillo como que me gusta gestionar dinero. O sea, creo que si aprendes a gestionar dinero como un recurso y como una solución a determinados problemas, pues yo creí que esa iba a ser la solución y empecé a estudiar Administración y Dirección de Empresas, pero me di cuenta que lo único que me iba a sacar de la universidad no iba a ser un aprendizaje ni nada por el estilo, sino era una serie de contactos con los que todavía me llevo muy bien y una etapa de mi vida que animo a todo el mundo a que pruebe, pero también que además de probar esa carrera, que haga otra serie de cosas, que al final la carrera se queda como un título, pero luego aprender a trabajar y a gestionar empresas o a hacer determinadas cosas se aprende una vez sales de la carrera, cosa que es cuestionable o no, ¿no? Ya no me voy a meter si es la típica pregunta de si crees que la gente debería estudiar, yo diría que sí, pero no lo tengo tan claro si es con el único objetivo de no salgo de allí, ya salgo con un oficio. Creo que no es así. Creo que sales sin aprender y sobre todo para la gente que yo lo he contratado, que habré contratado bastante gente, te das cuenta que la mayoría de la gente no sale preparada con una capacidad de trabajo. Sí, muy de acuerdo.
Muy de acuerdo y sobre todo en lo que no salen. Luego ya se podría discutir si se tiene que estudiar eso o se puede estudiar, por ejemplo, un grado superior, que en España se están mal vistos y en otros países, como en Alemania, están bien vistos y no hace falta estarse 4 años, te puedes estar 2 años y además más específico, con unas prácticas que ya ves, bueno, tanta gente que ha hecho una carrera y luego acaba, empiezan a trabajar y dice: "Esto no me gusta", y se han estado 4 o 6 años. Es muy complicado, es muy complicado. Yo, por ejemplo, a mí me fue bien porque no era una carrera que me demandara demasiado tiempo, entre Ya, comillas, yendo a la carrera, y me permitía ganarme la vida dando clases de tenis. Luego yo, muchos de los proyectos, por ejemplo, el club de tenis que montamos, que era algo tan sencillo como dar clase en los pueblos de alrededor de Segovia, pero capitalizamos ahí 20 pueblos y nos íbamos moviendo en coche, 3 amigos con 19 años, y yo con 18, 19 años, viviendo en casa de mis padres, ganaba 1000 y pico euros. O sea, que iba bastante bien porque, de hecho, vivía mejor esa etapa que alguna de las etapas de autónomo que vinieron después, ¿eh? Y sí que es verdad que yo les hablaba a los profesores de lo que estaba montando y había algún profesor que me decía, oye, céntrate en esto porque realmente lo que te vamos a enseñar en la carrera, muchas de las cosas que te estamos enseñando ya las estás aplicando. Luego sí que es verdad que hay cosas más técnicas de impuestos, de cómo pagar impuestos sociales, etcétera, que lo tienes que ir aprendiendo y que creo que se aprende haciendo. No, sí, una parte teórica de cómo presentar un trimestral pues es muy fácil sobre el papel, pero la primera vez que Hacienda llama a tu puerta para compensar el repercutido y soportado, pues a lo mejor no lo entiendes y alguien te lo tiene que explicar, ¿no? Entonces, creo que todo está bien, ese aprendizaje está bien, pero una de las cosas que defiendo en el libro es que al final tienes que vivirla. Y hay una cosa que he hecho bien, que esto es una frase que dijeron en mi podcast y se han dicho muchas veces, es que a mí no se me ha dado nunca bien decir qué es lo que quiero, pero es que a mucha gente que nos escuche tampoco. Entonces, yo lo que sí que tengo claro es lo que no quiero, ¿no? Entonces, hay determinadas cosas que no quiero en mi vida, entonces he ido tachando esas y eso me ha llevado pues a decisiones como salir de determinados trabajos, a estudiar determinadas carreras y con lo que sí que me he dado cuenta que me ha ido gustando, he ido tirando del hilo y me ha llevado hasta donde estoy ahora, que a lo mejor del día de mañana pues cambia un poco y me dedico a otra cosa. Pero de mm. momento se me da muy bien decir a qué cosas no quiero hacer y qué cosas sí tengo que hacer. El instinto ahí me sigue defendiendo. Mm, no nos vamos aún a tu actualidad, sino que Mm. me gustaría seguir, por tu trayectoria. Tú acabaste ADE, ¿seguías con el club de tenis o qué hiciste? Sí, salí, bueno, hubo ahí un impasse en mi universidad que fue tercero de carrera, que me fui a Erasmus, y para un chaval que sale de una ciudad como Segovia, que son 50.000 habitantes, donde yo tenía todo controlado, o sea, tenía mi trabajo. Es una ciudad muy pequeñita que respeta siempre. Entonces, cuando empecé a salir a viajar fuera, me di cuenta que eso era realmente para mí, ¿no? Yo quería ver mundo, quería intentar entender otro tipo de culturas y sobre todo quería alimentar esa curiosidad que siempre he tenido, que es lo que me ha hecho que poco a poco siempre quiera seguir viajando o siga aprendiendo o incluso entrevista a gente en el podcast con el único objetivo de entender qué quiere o qué hace esa persona, ¿no? ¿Dónde Entonces, fuiste de ahí, Erasmus? Perdona, perdona. Limerick, en Irlanda. Ujú. Yo También también hice abrí yo Erasmus. ese punto porque, o sea, nos llevaban a todos a Italia, era el único convenio que había en la universidad, y yo quería irme de Erasmus a un sitio de habla inglesa porque obviamente tenía que aprender más inglés, y abrí yo el proceso de entrada a Limerick, y luego ya sé que han venido como 10 o 12 personas que se han ido a Limerick porque yo abrí ese convenio, y la verdad es que es un convenio bastante bueno porque yo me quité asignaturas muy gordas en Irlanda que no sé si me habría quitado en España, ya te lo digo. ¿Como cuál te acuerdas? Porque es que yo también hice Erasmus, ¿sabes? Pero yo me fui a Francia, lo que en la universidad era en inglés. Era inglés y francés, y Claro. así mejoré los 2 idiomas. Pero, Yo me quité econometría 2. econometría es la peor. Sí, la Yo peor, también. claro. Ahora creo que ya no es ni obligatoria, pero sí. Pues en esa época yo creo que tendremos más o menos la misma edad. Sí, Era creo que nos llevamos 2 años o así, sí. claro, era como el coco, ¿sabes? O sea, yo fui a una clase de econometría 1, la salvé, saqué un 5,2 o algo así, y cuando me vi que me la compensaba en el Erasmus dije, esto es para mí, ¿sabes? Y yo siempre he tenido ahí el puntito de, bueno, no llamémoslo picardía, esto me recuerda, fui a mi cole a dar una charla, a mi cole donde yo estudié, en Segovia, me Sí. invitaron hace un año o así, y me invitaron los profesores que habían sido mis profesores, ¿no? Entonces estábamos dando una charla y había una chica que era doctora con 20, no sé, 27 años o algo así, y yo que soy un cara dura,
con el sentido bueno de la palabra, es decir, no he hecho daño a nadie, pero siempre estaba ahí en plan, bueno, hay que hacer este tipo de cosas, tal, vamos a ver cómo podemos hacerlo con lo justito, pero vamos a ir a hacerlo bien. Y el director del colegio, que también es amigo mío y luego hemos jugado al pádel juntos, al tenis y tal, dijo, bueno, os tenéis que quedar con lo que hace esta chica, que no me acuerdo el nombre, que es realmente la que es lista, la que es doctora con 20 y pico años, pero también quedaros con la picardía de Pepe, ¿sabes? De siempre que quería hacer algo lo terminaba haciendo. Y eso quizá me define un poco. Y está bien que haya alguien que haya sido profesor tuyo y que defienda que haya niños que tienen que ser así, ¿no? Bueno, no, al final la sociedad necesita niños así, gente que eche para adelante, que abra convenios, que abra empresas, que pruebe, que se vaya a pueblos a enseñar tenis. Claro. Es que si no. Es que si no estaría sería aburridísimo. Yo prefiero este tipo de vida a cualquier otro tipo de vida. Bueno, que también la he vivido, o sea que más o Sí, menos ahí está pero el te punto de saliste equilibrio. de ella. Podemos ir a eso. O por ejemplo, que entraste en Telefónica, ¿no? Sí, estuve después o sea, hice un máster de comercio internacional. El argumento de hacer el máster de comercio internacional es porque me gusta viajar, así que fíjate. Pepe, somos almas gemelas. Yo también hice un máster de ¿Dónde? comercio internacional, yo en Barcelona. Ah, vale. Yo lo hice en el centro de negocios, se llamaba EDEN y luego te daban el título por la Universidad de Cambridge, que era como, "Buah, tienes un título de la Universidad de Cambridge", que luego he ido a la Universidad de Cambridge, pero cuando me saqué el título no, entonces fue como, esto no tiene sentido. Y lo hice porque me flipaba viajar y dije, bueno, a ver, si me dedico a importación y exportación viajaré mucho. Pues no viajé nada con ese trabajo, pero luego ya sí que he viajado por otra serie de cosas, ¿no? Pero ahí empecé a trabajar varias pymes, enlacé una pyme con otra y es lo de siempre. Intentaba buscar, yo terminé la carrera en Segovia, entre Segovia y Valladolid, y traté de buscar pequeñas empresas que se dedicaran a departamentos de importación y exportación. Y había en Segovia mucho de pienso, también había ganado, entonces era un sitio donde podía empezar a hacer prácticas y ahí empecé prácticas enlazando pyme. Terminé en Valladolid en una empresa de cosméticos que sí que importaba bastantes productos de cosmética. Y la derivada fue que a partir de ahí dije, bueno, yo quiero hacer algo más. Y empecé a pujar por un puesto en Telefónica, que era como una beca, y entré en Telefónica pues hace ya 10 años aproximadamente. Estuve 4 añitos allí. Pasé un proceso de selección un poco que luego me dijeron que era exquisito, en el sentido de que cogían a 69, 2.000 personas. No sé muy bien qué vieron en mí, supongo que las ganas de hacer cosas. Y estuve 4 años en Telefónica probando a ver si una multinacional era para mí y engañándome, saboteándome un poquito a mí mismo, decir, bueno, esto no es para mí, pero me pagan bastante bien, así que vamos a quedarnos aquí, que fuera hace un poco de frío, ¿no? Hasta que ya no aguante más y ya decidí que tenía que probar otra cosa. Que ahí fue cuando empezaste a compaginar, que además lo dices en tu libro, cuando se dice, no, ser autónomo o trabajar por cuenta ajena, cuidado que se puede también compaginar, que hay gente que compagina durante más tiempo o menos tiempo, como yo compagino, o sea, yo hago esto, pero esto lo hago sobre todo, la razón principal porque me gusta y tengo yo mi trabajo. Claro. Y O sea, yo creo tú, que es la mejor forma de hacerlo. De hecho, en el libro, tú lo has leído, pero la gente que a lo mejor no lo haya leído, yo lo que quería era dar un poco la realidad de lo que es montar un negocio. Un negocio puede ser autónomo que facture 25.000 euros y negocio puede ser una persona que facture millones porque la figura es la misma, que es autónomo, ¿no? Por eso yo me ciño mucho el autónomo societario, da igual los millones que facture, que hay un autónomo societario siempre ahí que tiene más del 25% de la sociedad. Entonces, cuando yo empecé a probar este tipo de cosas, era como, bueno, si yo hubiera vuelto atrás, quizá habría estado 2 años o X tiempo con la seguridad de ese trabajo fijo que comentábamos antes, mm, pero desarrollando mis cositas. Y esto es algo que recomiendo siempre. O sea, a mí me contacta mucha gente que quiere tener un canal de YouTube, que quiere lanzar un podcast, que quiere empezar a coger clientes y hacerles páginas web. Yo siempre digo que lo hagan, pero que estén dispuestos a trabajar sábados o domingos y viernes por la tarde con el único objetivo de probar si eso realmente es para ellos o para ellas, mm. sin quitarse la seguridad o esa red de seguridad que puede tener si tienes un trabajo fijo. Y yo recomiendo que esto, si son 2 años, pues mejor que si es 1, porque con cuanto más dinero salgas, más contactos salgas y más proyectos lanzados tengas, mucho más fácil es que te pueda ir bien en la fase autónomo. Yo no salí con eso del todo, o sea, creo que lo podría haber hecho mucho mejor. Y amigos míos que luego han hecho la parte de autónomos dándose un proceso durante un año o así, captando clientes, han seguido esa forma y cuando ya te das de alta como autónomo terminas teniendo
3 o 4 clientes que te pagan más que lo que te estaba pagando la otra empresa. Entonces, poco a poco ahí tiene sentido eso, esa fase de, vale, no dejo mi trabajo, pero intento ir desarrollando determinadas cosas que a lo mejor puede ser un hobby o a lo mejor ese hobby se puede convertir en un negocio. Claro, que es que tú lo decías que habías salido de Telefónica con 10, 12.000 euros, que luego se te quedó corto, pero es que había gente que habían salido con 60.000 euros y se los habían fundido en un año, Sí, incluso. La importancia de ahorrar antes de empezar claro. a montar una empresa. O sea, al final todo dinero es bienvenido cuando montas un negocio por el problema que yo creo que es, y para mí es el peor estrés, que es el estrés financiero. Estrés laboral de tener que trabajar, irte de viaje, ver a un cliente, negociar precios y tal. Yo creo que ese estrés, si lo canalizas bien, puede ser muy bonito, pero el estrés financiero de no poder pagar un trimestral o tener que pedir a alguien o vivir a crédito con los bancos, para mí es muy jodido. Entonces, si podemos evitar eso teniendo un trabajo fijo previo y ganando algo de dinero, ahorrando un poquito y cogiendo ese dinero, y habrá gente que lo decida invertir en un máster y gastarse 60.000 euros en un máster, y habrá otra gente que diga, oye, tengo 60.000 euros y quiero ver hasta qué punto puedo yo ser autónomo y ser, entre comillas, el dueño del trabajo que voy a hacer, ¿no? Entonces, yo lo veo igual de bueno. Yo recomendaría que si la gente tiene ese gusanillo, que lo pruebe, pero que intente medir qué problemas puede tener o qué consecuencias puede tener esa decisión, ¿no? Y esto es algo que también lo cuento en el libro, que a mí, yo en ese momento, con 25, 26 años, no tenía ningún tipo de responsabilidad. Mis padres están bien de salud, no tengo casa, no tengo coche, puedo vivir con lo mínimo porque sé que si algo sale mal, la responsabilidad es mía y lo único que puede pasar es que yo me ponga a volver a buscar trabajo, ¿no? Pero claro, cuando doy alguna asesoría y alguien me dice, no, tengo 3 hijos, gano 150.000 dólares al año y quiero lanzarme a ser autónomo, pues o eres muy fino en aquello que hagas y se paga muy bien aquello que haces, o va a ser complicado que tengas ese salario por lo menos el primer año y además tener la seguridad de que a tus hijos no les va a faltar nada, que eso es un gasto mensual bastante elevado, ¿no? Entonces, que la gente tenga en consecuencia en la decisión que tome. A mí en este caso era, bueno, si salto y sale mal, pues tampoco pasa mucho, pero si salto y sale bien, tengo muchas más cosas que ganar, ¿no? Por eso cuando voy a un cole o a una universidad y me dicen quiero montar algo, pues hazlo ya. Si es que la primera va a salir mal. Cuando te quites la primera y te vayas a la segunda, es mejor que te vayas ya directamente a la segunda, si es posible, ¿no? La segunda hostia duele menos. Dale menos porque ya te han dado una, ¿no? Esto es como Claro, porque la ya la primera primera piña no que te te la pegas en la esperas, la bici. segunda. Claro, claro. Si te caes con la bici es igual. La primera vez te con la bici, no sabes ni dónde ha venido. La segunda, te acuerdas de la primera y a lo mejor la salvas un poco. Y ya la tercera, pues tiene determinadas cosas que eso no quita que pueda salir mal, que también es otra de las cosas que defiendo mucho en mi contenido de, oye, ante todo, yo soy un autónomo que lo que intenta es ganarse la vida lo mejor que puede, igual que tú, igual que cualquier persona que nos esté escuchando. Yo cojo mis habilidades y las pongo ahí a intentar rentabilizarlas, que, oye, se me da bien comunicar, se me da bien crear marca con Minimalism, se me da bien dar charlas, ok, pero no soy ni mejor ni peor que cualquier otra persona que está cogiendo sus habilidades y las está poniendo en cualquier trabajo, ya sea ajeno o por cuenta propia, ¿no? Entonces, que la gente entienda que yo ahí era como, vamos a probar a ver si esto funciona y si funciona bien, y si no funciona, pues buscaré otro trabajo por cuenta ajena. Y ojo que esto lo sigo pensando, ¿vale? Yo ya llevo 10 años como autónomo, cada día tengo más riesgo, ahora tenemos bastantes empleados, proveedores por todo el mundo, ahora tengo mucha más responsabilidad y todo es un poco más complicado, pero también lo pienso y digo, bueno, ahora malo será que el día de mañana, si algo falla a nivel laboral, tenga que coger el teléfono y llamar a X contactos. Uno de esos X contactos posiblemente me dé trabajo, ¿no? Entonces sigo creándome esa red de contactos que a lo mejor en un futuro me pueden ayudar o no, ¿no? A lo mejor me ayudan a montar otro negocio, que también es otra opción, claro. Yo también me hago esa idea como para quedarme tranquilo, ¿no? En plan, no, ahí tengo, llamo unos cuantos contactos y alguno me dará algo. Yo también Claro. es una forma de tú mismo estarte tranquilo. Es una forma de engañarnos, igual que cuando Sí, nos engañamos trabajando 20 horas o cuando te engañas diciendo, "Buah, es que tengo que hacer 400 kilómetros para ir a ver a ese cliente". Bueno, es un engañarse todos los días hasta que creas que es suficiente engañarte. Ese es el sí. punto. Y para que la gente se haga una idea, ¿cuántos años tardaste cuando te empezaste de autónomo en ganar lo que ganabas en Telefónica? Pues mira, en Telefónica yo entré rondando los 40.000 euros aproximadamente, que para
O sea, la gente tiene que entender que es hace 10 años, ¿vale? Si yo hubiera ese salario ahora, no sé, rondaría los 70 o algo así, más o Sí, menos. Yo tardé, los primeros 5 años no salió nada bien, o sea, sobreviví. Sobrevivir significa salario mínimo interprofesional, ¿vale? Los 11.000, 12.000 euros anuales, pues por ahí estuve varios años. Y de hecho, como me gasté ese dinero que decíamos antes que tenía de red de seguridad, hubo un mes que yo tuve 70 euros en la cuenta, que hice un vídeo hace poquito explicando que he llegado hasta aquí. Lo que pasa es que veo ese vídeo ahora y tampoco me reconozco porque me parece ridículo que yo me lo estuviera tomando casi a risa, ¿no? Se lo mandé a mi hermano y mi hermano dice, eso es el límite, tío. Y en mi cara no se veía el límite, en mi cara es, esto no puede salir mal. Y todavía lo creo. Es como, joder, yo veo ese vídeo y digo, pues que este chaval que está ahí en la cámara nunca creyó que podía salir mal. Y gracias a esa capacidad de creer que todo iba a ir bien, pues al final conseguí que todo funcionara. Y tardé más o menos 6 años, entre 5 o 6 años en ganar, bueno, mejor dicho, en facturar lo mismo que facturaba o sea, que yo ganaba con Telefónica. claro, Pero porque tengo ejemplos de gente que ha tardado 8, 10 y alguna, no sé, gente que me escribe que tiene salarios de Estados Unidos y se viene a España a hacer consultoría, pues imagínate, ¿sabes? Si tienes un salario de 150.000 dólares en Estados Unidos, que es un salario muy bueno, pero puede ser para determinados sectores salario medio, claro, facturar 150.000 euros en España haciendo consultoría, ya tienes que ser bueno y ya tienes que dar consultoría a gente muy, muy interesante, ¿no? Entonces, también que veamos esa parte de que a corto plazo no suele pasar. claro. Sí, la pregunta era si siendo autónomo vas a ganar más o menos que por cuenta ajena, ya la has respondido. O sea, Claro, también obviamente aquí depende, eso es, pero y depende de años y de cada persona y del sector y lo que estés cobrando, pero total. que la gente no se piense que lo que La dices tú reflexión que aquí, yo creo que hay que llevarla un poco más allá, Adrián, es el hecho de qué es lo que quieres hacer, ¿no? En el sentido de, no solo tú, dinero, claro, a si lo tú mejor quieres quieres ganar libertad. dinero, claro, hay una cosa que puedes hacer si quieres ganar dinero, que esto también lo he dicho en la universidad muchas veces, dejar la universidad y métete a carpintero, métete a albañil, métete a fontanero. En Madrid, un fontanero te cobra 250 euros la hora más transporte, porque no hay. O sea, no hay oficios. Entonces, si tú quieres ganar dinero, pues hay muchas formas de ganarlo, mucho mejor que ser autónomo o montar tu proyecto. Lo que pasa que a mí, habiendo venido en la etapa de Telefónica, insisto, yo ya había probado lo que era trabajar para otro y llegar a una multinacional como era Telefónica, me interesaba ver hasta dónde podía llegar yo como autónomo. Entonces, tenía otra serie de incentivos, que es, oye, hasta qué punto soy válido, ¿no? Y sí que es verdad que según fue creciendo la agencia, que monto una agencia de marketing, me di cuenta que yo era válido para mucha gente en muchas cosas. Entonces, gracias a eso me he podido ganar la vida. Pero es lo que te decía antes. Al final yo lo que he estado haciendo es capitalizar las habilidades que había conseguido en Telefónica, desarrollar otras nuevas y por suerte funcionó que esas habilidades me podían dar algo de dinero. Si hubieran sido otras habilidades, si el podcast me hubiera dado miles de euros o millones de euros, pues a lo mejor habría sido más fácil, ¿no? Pero cada uno tenemos nuestras habilidades y también intentamos hacer con esas el mayor rendimiento posible que tengamos. Mm. Para ir cerrando la parte más de como de facturación, una pregunta, que sería, ¿cuánto se necesita, facturar para, por ejemplo, ganar 2.000 euros al mes? Porque hay gente, claro, que, buah, es Pues yo que, creo en el libro hice la cuenta, ¿no? Deben dar por 50, 60.000 o así. si, por ejemplo, o sea, si facturas 2.000, realmente lo que estás ganando son 500, 600 euros netos. Y si quieres Claro, o sea, y si quieres ganar 2.000, o sea, al claro, revés, una cosa es, si facturas 2.000, netos serían 500, 600. Pero claro. si lo que quieres es ganar 2.000, no puedes facturar 2.000, sino No, lo que tienes que hacer es más o menos, por ejemplo, el doble. sí, tienes que ir, o sea, yo siempre intento que, o sea, si facturas 40.000, más o menos estás en esos 2.000, más o menos. Habría que ver cuál es el IRPF que tienes en función incluso de la Sí. actividad, pero por ahí está. Yo cuando asesoro a alguien y siempre le digo que el truco tiene que ser hacerlo por abajo, ¿no? ¿Esto qué significa? Que lo primero que tienes que hacer es saber qué gastos tienes, ¿vale? Si tú tienes una casa que cuesta 3.000 euros al mes, tienes un problema,
¿vale? Hay que ser muy consciente de que tienes un problema, ¿vale? Eso es lo Y primero. un casoplón. Claro, vives muy bien, pero tienes un problema, ¿vale? Porque tienes que poder pagar esa hipoteca o esa casa o lo que tengas. Si tienes 3 hijos, pues tienes un coste de coles, etcétera. En mi caso, repito, yo hablo desde mi experiencia, yo no tenía nada. O sea, yo tenía que pagar autónomos, vivía en los pisos más baratos que encontraba pagando habitaciones 250 euros. Entonces era como, bueno, pues si facturo 1.000, más o menos vivo, ¿no? Pero si empiezas desde abajo y ves los gastos que tienes y cuánto dinero quieres ganar, porque es importante que entendamos que todo esto tiene un coste de oportunidad y yo me he dado cuenta con los años. O sea, en el año sexto dije, claro, si es que si yo hubiera trabajado en Telefónica habría ganado 250.000 euros que yo no he visto pues, en total, ¿no? Y de hecho hice un vídeo en YouTube y me dijo el otro día un tipo que conocía en un evento, dice, vaya clickbait, ¿no? Y digo, sí, era clickbait, pero es real. O sea, yo habría visto pasar esos 250.000 euros por mi cuenta. El título era, este no lo he visto. El título Vale. era, he perdido 250.000 euros, algo así, ¿no? He dejado de ganar, porque creo que en algún momento Para no puse he acabar de perdido. ser o sea, Claro, eso era gancho, no era clickbait. Si hubieras exacto. dicho he perdido, ahí sí que hubiera sido clickbait. Sí, Vale, ahí vale. habría entrado mucha gente. Dejé de ganar 250.000 euros, creo que era por montar mis proyectos, algo así es. Y es real, ¿no? Y esto también va asociado a lo que decíamos antes de si la gente quiere ganar dinero, la forma más segura de ganar dinero posiblemente sea para trabajar para otra empresa. Pero sí que es verdad, y esto es muy importante, y es que cuando trabajas para alguien, incluso cuando eres funcionario, tú tienes un cap, ¿no? Tienes un límite de a lo que puedes llegar a facturar. Y esto yo lo vi en Telefónica, que un jefe cobraba X, un director cobraba X, director del director cobraba tal. Pero siendo autónomo no existe ese límite. O sea, si empiezas a tener una serie de habilidades que la gente paga muy bien, tu límite va desapareciendo, porque cada día a lo mejor eres capaz de generar más, ¿no? Entonces yo me Interés centré en compuesto, ¿no? eso. Una mezcla entre interés compuesto y de exponerte a cisnes negros, de que Exacto, de pronto te viene un pedazo de cliente que de la otra claro. forma le viene a la empresa y tú no te la ves. Exacto. Y otra serie de oportunidades, porque por ejemplo, y esto es algo que cuando algún amigo se ha hecho autónomo, que da mucho miedo. Y hay uno de los capítulos que es el miedo de darte de alta como autónomo, que hay que lidiar con egos, lidiar con familia, incluso de, vale, si es que tú antes tenías una firma que ponía Telefónica y ahora pone Pepe Martín y nadie sabe quién eres, ¿no? Es una de las cosas Qué que me fuerte. impactó muchísimo porque Te antes me contestaba abrían todo las... el mundo y cuando te cambiaste Claro, a autónomo sin arroba telefónica, de pronto ya no. dejaron de Qué me ha invitarme a todos pasado? los Se me ha eventos. roto el ordenador, ¿no? No me contesta nadie. Claro, está ahí el típico meme de, ¿no? El Facebook no funciona en los mensajes privados, ¿no? Pues es que no, esto era igual, ¿sabes? De la gente no me está respondiendo porque les doy igual, porque antes ponía Telefónica. Claro. Entonces, una vez que ese miedo lo desarrollas o lo intentas pasar por encima porque tienes que convivir con la incertidumbre y con ese miedo todos los días, yo incluso hoy vivo con eso porque todos los días la facturación de Minimalism se pone en cero y todos los días yo intento que mis negocios, mis vídeos de YouTube, mis charlas, etcétera, me den un rendimiento ese mes. Una vez que entiendes esa incertidumbre, es muy probable que puedas conseguir un salario que esté por encima de lo que ganabas antes sin tener un límite por arriba, que para mí tiene todo el sentido del mundo. Si es, oye, si a mí me pagan cuando empecé a dar charlas, me pagaban cero durante 200 charlas, pero en la charla 260 me pagan 1.500 euros, ¿cuántas charlas de esas puedo coger? Pues ese límite lo vas metiendo por arriba y al final te lleva a facturar más de lo que estabas ganando antes. Mm, no va a ser interés compuesto, tiempo. Sí, sí, Y largo plazo, que ese es, para mí es clave. básicamente. Y también tuviste una fase de romantizar, ¿no? El empresario o Sí, el autónomo. Como el que no es autónomo está por debajo de mí. sí. Em, Era muy ridículo eso, ¿eh? Cuando escribí el capítulo, dudé un poco, pero es que era verdad. O sea, yo cualquier es persona con la que verdad. iba a un O sea, y no evento. eres el único. O sea, Claro, o sea, luego me he dado cuenta que muchas cosas de las que he escrito la gente se ve identificada con ellas y creo que es muy bueno porque incluso a mí me pasa, ¿no? Que voy a un evento y alguien que le va muy bien, ves que va como con un ego subidísimo y con una percepción, tío, lo único que haces es que tu empresa va bien, ¿sabes? Luego la gente que realmente es maja, da igual que la empresa le vaya bien o mal porque sabe que esos son bandazos y al final terminan pasando cosas. Pero yo cuando empecé a ser autónomo era como una persona que trabaja para otra persona no es válida. Y esto me creaba una ansiedad de la leche porque era como, pero si tú eres muy listo, tío, pues métete autónomo y seguro te va mejor. Entonces dejé de valorar a la gente que no trabaja por su cuenta, o sea, por cuenta propia,
y al final me di cuenta que era ridículo, ¿no? Que al final cada uno de nosotros tiene una serie de objetivos y el mejor ejemplo que tengo lo tengo muy cerca, que es mi hermano, ha hecho intraemprendimiento en muchas empresas, ahora se ha ido a vivir a Toronto por trabajo a un proyecto que le gusta, no solo por dinero. Entonces, también creo que tenemos que tener muy claro y respetar lo que está haciendo la otra persona. Y vuelvo a lo de antes, ¿no? Si todos aquí estamos intentando ganarnos la vida lo mejor que podemos, da igual que sea siendo autónomo, vendiendo camisetas en Minimalism, dando charlas, vendiendo libros, o el fontanero que hablábamos antes, que espero que todos los días que vaya a una casa a hacer su trabajo lo haga lo mejor que pueda, ¿no? Llegó entonces a una de las preguntas clave. ¿Para quién es ser empresario? ¿Para quién es y cuál es más la realidad detrás de los Lamborghinis? ¿Para quién es? Yo creo que es para alguien que tenga curiosidad, para gente que sea muy inquieta y que quiera probar determinadas cosas. También puede ser para alguien que tenga una habilidad y esté cohibida esa habilidad por la empresa donde esté, que en mi caso yo sentía que no estaba desarrollando mi potencial y quería probar qué estaba pasando, qué podía pasar fuera, hasta dónde podía llegar. Aquí a lo mejor hay que dividir en para quién es ser autónomo y para quién es ser empresario, porque para mí el empresario tiene una serie de dificultades, vamos a llamarlo así, como puede ser crecer en equipo, crecer en proyectos, tener que facturar más, a lo mejor meter inversión en tu proyecto. Creo que eso es otro punto, que también es tomar una decisión desde autónomo a ser empresario, es un pasito, ¿vale? No es nada sencillo, pero para un autónomo puede ser desde alguien que se dedique a hacer ilustración en Instagram y quiera vender láminas, o alguien que, y esto es un caso que a mí me flipa, alguien que está dentro de una empresa multinacional incluso, que tiene una habilidad y por esa habilidad le pagan por dar cursos los sábados por la mañana en determinado centro de negocios. Esa persona también puede ser autónomo y ahí lo que hay que hacer es hasta qué punto esa persona quiere ser autónomo, ¿no? Y el ejemplo es, si esa persona que da clases los jueves capitalizando o los domingos o los sábados, capitalizando la experiencia que tiene y los conocimientos que tiene, lo quiere desarrollar más y quiere hacer un curso online, quiere crear contenido, quiere que en vez de ser un día a la semana sean 5, a lo mejor esa persona puede dar el salto a ser autónomo de una forma más escalonada, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho ese tipo de cosas. Pero para eso es para quien es autónomo. También conozco a muchos autónomos que les ha venido encima, en el sentido de alguien me quiere contratar y en este país la única forma de que te contrate alguien es que puedas declarar ese beneficio y normalmente suele ser dado de alta como autónomo a que estés trabajando también por cuenta ajena. Entonces, bueno, hay veces que son accidentes, pero la mayoría de los casos es por la curiosidad, porque tengas una habilidad y en mi caso es por querer probar hasta dónde puede llegar cada uno con su conocimiento. Me ha faltado un punto, me ha sorprendido que no me dijeras un punto, que es el de la incertidumbre. Vale. Pero lo hemos comentado antes. En el ego y Por incertidumbre hemos dicho, sí. Sí, porque también Sí, tienes saber que lidiarlo. tolerarla, ¿no? Sí. Tengo un amigo que le quiero mucho y hablo mucho con él, que me ha visto pasarlo muy mal y cuando van las cosas bien me ha visto pasarlo bien también. Y el tío me dice, es que yo no quiero ser tú. En el sentido de cuando la cosa va mal, es que no quiero ser tú. O sea, yo tengo un trabajo bueno, me monto mis proyectillos, los facturo y me lo paso bien, pero yo no quiero la incertidumbre con la que vives tú, ¿no? Date cuenta que nosotros hay veces que cuando va muy bien es muy fácil, cuando todo va bien, pero cuando va muy mal no tienes ni idea de qué está pasando porque a lo mejor no has hecho nada del otro mundo, te juzgas a ti mismo porque no estás trabajando lo suficiente, que ya trabajas 10 horas al día, pues dices voy a trabajar 14 a ver si es esto. Y mi amigo, por ejemplo, me dice que no, es que yo quiero un poco más de estabilidad, aún así voy a seguir haciendo cositas, voy a invertir en determinadas cosas, pero yo necesito que esa incertidumbre sea mucho más baja que la tuya. Y en mi caso, la incertidumbre viene de toda la vida menos la etapa de Telefónica. Yo he vivido muy bien con eso, a mí eso nunca me ha quitado el sueño. Entonces, el qué pasará mañana yo lo veo como algo muy positivo, que es, hostia, es que a lo mejor mañana pueden pasar cosas que están muy bien, más allá de que me den dinero o no, ¿no? Y uno de los ejemplos, para que la gente lo baje un poco más a tierra, es el tema del podcast. Yo cuando empecé con el podcast era, vamos a probar aquí qué pasa y tratar de invitar a gente que no les puedo pagar una consultoría, que se vengan a mi podcast. Y ahora lo que me está dando el podcast es una serie de contactos que nunca podría llegar. Que ayer, por ejemplo, publicamos el podcast con el CEO de LinkedIn España, que ya me dirás tú a mí cómo llegó yo a esa persona hace 5 años si no sabía ni quién era, ¿no? Entonces, bueno, esa incertidumbre siempre me ha gustado, pero la he visto en el lado positivo. Es decir, vale, vamos a probar cosas
que la incertidumbre tampoco es tan mala. Ese punto de optimismo creo que es básico, necesario para cualquier emprendedor. Y el relativizar, que decías tú, que tú consigues mucho relativizar y no Sí. darle o sea, darle demasiada importancia, sobre todo en los malos momentos. También, tanto leyendo tu libro como siempre reflexionando sobre montar una empresa, mm, pienso que si piensas demasiado en ello, te echas para atrás. Es de estas cosas que necesitas un punto de optimismo, también tu punto de ego, porque pensar que vas a conseguirlo lo que otros, han fracasado, pensar que tú vas a ser diferente. En ti no lo veo ese ego, no veo un gran ego, pero estoy hablando en general. Yo también lo tengo, Adrián, Seguro que lo y tienes, pero no te lo veo. Yo he dicho que no te lo veo, no he dicho que claro. no lo tengas. Eh, Ahora ah, tocamos una cosa del ego que me gusta mucho traer, ¿vale? Que nos puede dar conversación seguro. pues, y creo que sí, que es necesario. Y ese punto, incluso a veces que algunos dirán de optimismo naif, pero que sin él no puedes, tirar para adelante, y es ese pensamiento que es útil. Si, Total. o sea, a ti te sirve, si no, no podrías montarlo, si no, no podrías haber seguido. Entonces, ¿hasta qué punto hay que aceptar o ver la realidad tal como es? Y hasta qué punto puedes, tú, ver esa parte que a ti te sirve. Claro, aquí voy a poner un ejemplo para que la gente entienda un poco mi perfil. Yo corro ultradistancia desde hace muchísimos años y íbamos un grupo de amigos que me hacían de supporters, venían conmigo en la carrera. Y a partir del kilómetro 65 en una carrera de 100 dejé de correr, solo podía caminar porque me dolía muchísimo la espalda, rodillas y tal. Y me llama un amigo, otro que no había podido venir a la carrera, y dice, tío, ¿cómo va? No sé qué, yo con las manos libres y yo, "Buah, voy de la hostia, estoy en el 70, yo creo que no sé cuánto tiempo", y cuelgo y me dice mi amigo que llevo al lado, pero si no te puedes mover, y digo, bueno, pero me estoy moviendo, o sea, puedo caminar, y es como, o sea, eso define mucho el tipo de persona que soy, o sea, prefiero aferrarme a, oye, yo puedo seguir caminando y voy a tardar más en llegar, pero tampoco estoy tan mal, ¿no? Y esto es la relativización que decías antes de la mayoría de las cosas están bien y es algo que en casa compartimos mucho, que es, oye, si esto sale mal, tampoco está tan mal, vivimos bien, no tenemos problemas a nivel general, disfrutemos de esto y probemos cosas. Entonces, relativizar es clave. Y la parte que decías del ego, hay una frase que escuché a Andreu Buenafuente, que él decía que el ego no está mal siempre y cuando con ese ego consigas que te salve de determinadas situaciones, ¿no? Él dice, yo tengo que tener ego para salir todas las noches a hacer el late night y creer que puedo hacerlo delante de millones de personas. Y es así, o sea, yo cuando monto Minimalism, que vendemos calzoncillos, camisetas blancas o azules como la que llevo puesta, básicas, sin ningún tipo de logotipo ni nada, es como, ¿cómo no voy a tener un poquito de ego de decir, lo que te estoy vendiendo, confío en ello a ciegas y además te estoy diciendo que tú lo compres para que lo pruebes? O cuando doy una charla, ¿no? Que me pongo ahí delante de 400 o 500 personas, ¿cómo no voy a tener un puntito de ego que espero que me resuelva la papeleta de no te pongas nervioso, no digas ninguna tontería, no digas tacos, no te mojes si hay demasiadas cámaras? Pues ese tipo de cosas el ego te defiende. Y en otras el ego, se va al otro lado y te devora, porque al Total, final a los grandes personajes les ayuda a ponerse delante de millones de personas y a la vez, cuando no están delante de millones de personas, ser unos miserables, sentirse total. miserables en También creo que esa vida. cuando vas conociendo a más gente, y te pasa a ti también con el podcast, te das cuenta que la gente que más impacta o que más te puede llegar a impactar son gente muy normal, por regla general. Decir, no, tío, si es que yo lo que hago es mi trabajo, ¿sabes? Lo que pasa es que a lo mejor mi trabajo es estar delante de 1 millón de personas, porque tengo un podcast muy famoso. O los chicos de Blue Banana, ¿no? Que han abierto delante de la tienda de Minimalism en calle Fuencarral, en Madrid. El otro día había colas de 4 horas para entrar en su tienda. Y yo le mandé un mensaje a Nacho, que somos amigos gracias al podcast también, y le dije, tío, más sincera enhorabuena. Y yo había estado 2 días antes con él y él estaba nervioso por la aceptación que tenía eso. Y dices, es que este tipo que está facturando 40 millones al año es una persona normal y voy a ir a correr con él o con ella y no hay mucha más importancia porque sabemos que las cosas pueden cambiar, ¿no? Cuando lo fácil es que el ego te domine y diga, "Va, es que mi proyecto es la hostia comparado con el tuyo, no te voy a ir ni a responder al WhatsApp", ¿sabes? Mm, Pero bueno, ahí está el puntito de cada uno, al final, yo creo que a todo el mundo se determina viendo el plumero si lo tiene. sí,
O si se le va mucho ese yo, el yo del ego. Tenemos el yo impostor y vamos fluctuando. Y cuando hay un yo, el yo del ego te devora, se acaba viendo. Sí, Totalmente. sí. Mm, pues mira, quiero seguir hablando de cositas de tu libro, como una que me gustó mucho. ¿Cuál es el primer gasto que tienes que tener como autónomo? ¿Ese era el de la asesoría o cuál era? Ujú, Sí, no. Sí, o correcto. sea, recomiendo Es a que todo me el mundo parece muy que... importante, ¿eh? Perdona, Pepe, pero me Sí, gustó sí, mucho sí. y por eso te lo pregunto, porque O sea, he visto a gente gastarse $5.000 o 5.000 euros en equipos, rollo me compro el último ordenador, un móvil, no sé qué, y no contratar una asesoría de 45 euros. Entonces, yo siempre recomiendo que tengas claro que vas a tener un gasto que es la asesoría y que te va a intentar solventar determinados problemas que puedes llegar a tener si esa asesoría no existe. Entonces, son 50, 100 euros una asesoría buenísima que además te ayude a invertir o lo que sea, donde vas a tener controlados los ingresos y los gastos, donde vas a saber que cada 3 meses Hacienda llama a tu puerta, vas a saber cuánto pagar y cuánto no, y eso te va a ahorrar muchos problemas porque al final esto es cuánta energía puedes dedicar a cada cosa que haces, ¿no? Y si la lías en ese sentido, o no tienes la información suficiente, te va a seguir drenando la energía que tú tengas y eso va a hacer que no te puedas centrar en hacer crecer tu negocio, que es el objetivo que tienes como autónomo, claro. mm, no, no, está claro, pero a veces como que pensamos que podemos hacerlo todos nosotros o mirándonos 4 vídeos de YouTube y es como la metáfora del mecánico, dice: "Guau, me has cobrado 100 euros por apretarme un tornillo". Dices: "Sí, pero tenía que saber qué tornillo era", Claro, llevo 8 años apretando ese tornillo, ¿no? sabiendo 8 años para saber que era ese tornillo y que no era todo lo otro. Pues esto es lo Totalmente, mismo. totalmente. Eso es exactamente. Es que es así. Al final es la típica del pintor, ¿no? Si fue Picasso que dijo 20 segundos en hacerte un cuadro, venderlo por millones de pesetas de esas y que alguien le diga, pero ¿cómo vas a cobrar tanto por esto? No, no, no te estoy cobrando por esto. Te estoy cobrando por los 20 años que me ha llevado a hacer estos 20 segundos. Claro, 20 años para ser Picasso. Exacto. No nos queda todavía. Y y otro tema que dijiste que me gustó es ¿cuál es el impuesto del impostor? Ese Claro. Ese cuando la cosa va bien, ese impuesto hay que sacarlo, ¿sabes? Porque hay un momento, para que la gente no me llame sacarlo o idiota, quitarlo, ¿te refieres? dejarle que salga ahí, en plan de, oye, ponte ahí. Porque esto viene de el capítulo previo a los anteriores, creo que es el tema del precio, que es algo que es muy complicado poner la parte Poner un del precio. precio. Y cuando ya empiezas a facturar y te puedes llegar a defender, que insisto, los primeros años normalmente vas a cobrar poco, a no ser que tengas una habilidad exquisita, vas a tener que entender qué cliente te va a pagar, qué cliente no, y poco a poco ir creciendo tus puntos. Con el impuesto del impostor, yo lo que me di cuenta es que había determinados clientes que a lo mejor les decía por una web 1.000 euros y respondían al segundo, y otros clientes que le decía 2.500 tardaban una semana, pero también respondían, ¿no? Entonces dije, bueno, a partir de ahora, cuando ya tenía mis clientes base, ¿vale? El 80% de mis clientes ya me estaban pagando lo que necesitaba, pues voy a meter un porcentaje para determinadas cosas que a lo mejor incluso no me apetece hacer, ¿no? Y el ejemplo que creo que pongo en el libro es con las charlas, que es, oye, hay determinadas charlas que no quiero dar, empecé cobrando 300, 400 euros, y cuando me decían, no, te vienes a dar una charla, esta charla son 1.000 euros, y ese es el impuesto del impostor que yo digo, de aquí te estoy metiendo un extra que a lo mejor no sé si me merezco, pero que tú me vas a validar como persona. Y como vivimos en una sociedad capitalista en la que todo depende de lo que alguien esté dispuesto a pagar por ti, pues si funciona, creo que todo el mundo debería poco a poco ir subiendo sus precios hasta que sepas cuál es el precio que puedes optar realmente por tu negocio o tu servicio. Mm. Y también, como si piensas en un precio, sumarle, ¿no? Exacto. Ese sería como ese el impuesto, ¿no? Si piensas que va a ser 200, métele un 20% más, un 30% más, como es ese impuesto del impostor, y le metes entonces 300. Tú que pensabas 200, pero con ese impuesto que te autoimpones, lo Claro. subes a 300 porque a lo mejor estás con ese yo humilde, con ese yo del síndrome del impostor que te está reteniendo y que en verdad tendrías que subirlo porque Exacto. Y yo creo que aquí, Adrián, también está bien que maticemos que es para saber quién es tu cliente verdaderamente, este tipo de ejemplos funcionan muy bien. Quiero decir, si tú quieres cobrar 10.000 euros por una página web,
vas a tener 20 clientes en España que a lo mejor son capaces de pagártelo. Si quieres cobrar 500 euros, posiblemente tengas miles de clientes que puedan pagarlo, ¿no? Entonces, si tú quieres aspirar al cliente que te pague 10.000 euros por una página web, pues tienes que ir poco a poco creciendo ese precio y validando el trabajo que estás haciendo. Entonces, con este impuesto del impostor, pues poco a poco te vas acercando a aquello que realmente crees que puedes llegar a cobrar. Y el ejemplo, yo con la primera página web que hice cobré 450 euros, la última que hice, bueno, que hicimos en este caso fueron 10.000 o 12.000. Entonces, poco a poco vas buscando cuál es el cliente y cuál es el precio que le puedes cobrar y qué valor le puedes aportar, ¿no? Entonces, cuando eso hace un match, es perfecto. Y esto lo podemos llevar a marca, a servicios, a lo que sea. En el caso de Minimalism, el cliente sabemos cuál es, sabemos que le tenemos que ofrecer la mejor calidad posible para el precio que está pagando y además le tienes que dar el valor que esa persona pueda mantener ese producto durante años. Entonces ahí tiene que haber un match perfecto entre todo lo que estás ofreciendo. Ujú. Me quiero ir ya a porque también hablas de producción y de que tú has leído mucho sobre producción y también te has visto todos los vídeos de ser productivo, de, ¿no? Todos los hacks, desde levantarte a las 5 de la mañana, de respirar con un dedo por la nariz, de todo, Todo. de todo. ¿Y cuál ha sido tu conclusión? ¿Eres un superhombre ya? Que va, cada día soy algo más, como diría, menos importante, ¿no? No, que también creo que mucha gente ha ganado mucho dinero con el tema de la productividad, que es verdad. O sea, tú ves vídeos como te veas un vídeo de 7 hábitos para ser productivo en YouTube, el algoritmo de YouTube te va a reventar y vas a empezar a comprarte un móvil más productivo, a hacer un Notion más productivo, a una agenda más productiva, terminas gastándote un dineral y sigues estando igual en la mierda, ¿no? El único aprendizaje que he tenido es coge la herramienta que sea para ti, ¿vale? Yo, por ejemplo, a mi nivel personal utilizo Todoist. A nivel de Minimalism es que hemos cambiado Notion y hemos metido Todoist también. El calendar lo llevo finísimo, eso sí. Bloqueo, por ejemplo, hoy he ido a entrenar a las 12 de la mañana, me he levantado a las 7, me he puesto a trabajar y cada día voy pivotando sabiendo qué prioridades tengo en mi vida o qué cosas tengo que hacer. Pero no existe ningún truco que diga, esto te va a hacer productivo o no. Para mí lo único más productivo que he encontrado es saber y convivir que no vas a llegar a todo. Entonces, cuando aprendas eso, es tan sencillo como, bueno, pues sí puedo seguir haciendo 1000 cosas, pero hay que entender cuáles son las cosas más importantes y cuáles no. Y cada día intentar resolver las que son importantes y si al día siguiente se te queda alguna cosa por hacer, si no es extremadamente relevante, pues saber que al día siguiente la haces y no pasa más. Pero, insisto, que cada uno pruebe herramientas que le funcionen a él o a ella, o si un vídeo de YouTube ha hecho que te levantes a las 5 de la mañana y te ha hecho coger un hábito para ir al gimnasio todas las mañanas y te encuentras bien y luego te acuestas a las 9 y descansas tus 6 horas y te sientes bien, yo no soy quien para juzgarlo. Entonces que cada uno pruebe un poco lo suyo. Sí, al final, un poco el resumen de tu libro y el resumen de la vida sería el prueba tú, da igual las recetas mágicas, porque yo te Claro. puedo decir una cosa, pero al final tienes que ver lo que a ti te funciona. Y en mi caso también diría el simplificar, y sobre todo a nivel productivo, de ser productivo, nos liamos demasiado y al final lo más simple suele ser lo que Lo que al más final, funciona. esa adherencia, lo que al final acabas haciendo con el tiempo. Yo tengo amigos que tienen empresas de millones de euros y normalmente suelen tener en torno a Apple o Google y cogen las herramientas de notas de Apple, el To-Do de Apple, el correo de Apple y con eso tienen el paquete. O en Google igual, el To-Do de Google, las notas de Google, en plan, lo más sencillo posible y que a esa persona le funcione. Y ya está. Mm. Y como esto es un podcast también de libros, pues llama Charlando con Libros, aparte de tu libro, quiero preguntarte qué otros libros te han podido tanto ayudar a nivel empresarial o a nivel vital. Ujú. Y luego también, si quieres decirnos libros de ficción, novelas, ¿Vale? también es más que bienvenido porque a mí me gusta, leo de todo y hay Ujú. muchos oyentes oyen de todo. No hay que buscar solo los libros productivos. Yo creo, a ver, libro de productividad no voy a recomendar ninguno porque los he tirado detrás todos. Sí que me gusta mucho leer biografías de gente que ha pasado por cosas que espero a lo mejor en algún momento pues pasar o no, ¿no? Porque algunas sí que han sido un poco tristes.
Pero si tengo que recomendar un libro sobre gestión de marca y sobre valor de marca, Sue Dog, del fundador de Nike, me parece una barbaridad de libro, de cómo lo cuenta todo. El de También Nunca te pares. ese es, Mm, nunca te pares, sí. la biografía. También el de Patagonia me gustó mucho a nivel filosofía de marca. De hecho, a mí me encantaría que Minimalism cada día se parezca más a Patagonia. O sea, para mí son referentes en todo lo que hacemos. Y luego a nivel personal hay un libro que en Perdona, inglés, por qué Pepe te gustaría que se pareciera? O sea, ¿qué aspiras con Patagonia? pues mira, para mí Patagonia es el punto de tener un producto de muchísima calidad que dure mucho en el tiempo y tratar siempre de darle segundas o terceras vidas a esos productos. Sí que es verdad que hay una cosa de Patagonia que a mí no me gusta, que es el tema de logotipos. Nosotros en Minimalism no tenemos nunca logotipo, pero yo me siento identificado con los valores de marca de Patagonia, igual que los que estamos creando en Minimalism, ¿no? Entonces, cualquier producto que dure en el tiempo, que tenga una calidad buena, que el usuario esté dispuesto a pagar por eso que estás creando, eso es una genialidad a nivel de marca. Entonces, por eso me veo muy identificado con los valores de Patagonia. Ujú. ¿Qué más libros querías decir? Sí, hay uno que a lo mejor, no sé en qué momento estará la gente que me escuche. De hecho, hablamos fuera de micro de no recomiendo libros nunca porque creo que la fuerza de los libros es que te pillan en el momento en el que te tenga que pillar ese libro. Pero hay uno que a mí me impactó mucho que se llama Flow, que en Fluir. español se llama No se queda la felicidad. El título en español es muy malo, ¿No pero es en el de inglés. Fluir? El Es de que no sé si pusieron. Miley con el apellido impronunciable, no sé qué. Puede ser, El sí, sí. estado de flujo, sí. Eso es, estado flujo, la parte de autotélicos, de hacer cosas que solo por el mero hecho de hacer. Y ese libro me impactó bastante porque yo durante las etapas de autónomos ha habido veces que no he disfrutado haciendo lo que hacía. Y claro, te cuestionas por qué, ¿no? Y al final te dices, bueno, hay cosas que no voy a disfrutar, pero en el mayor porcentaje posible trata de disfrutar de lo que estás haciendo y lo que estás consiguiendo. Y ese libro lo explica muy bien a nivel de estudio sociológico y estudios sobre por qué hay determinada gente que es más feliz y menos haciendo lo que hace y cómo solventar los momentos en los que no eres tan feliz. Entonces ese libro creo que puede ayudar bastante. Ujú. Bueno, mira, al final no has recomendado un libro de producción, pero sí uno de felicidad, que es el segundo topic que Claro, has es que como, sobreexplotado. claro, como dice un amigo mío, el único objetivo de vida debería ser intentar ser feliz, sea lo que sea feliz. Em, entonces esos serían los libros que más te han a ti marcado, Sí, aunque lo que más te ha ayudado es a hacer, lo que dices tú, hacer, ponerte en ese momento. claro. O sea, yo creo que, y sí que me gustaría que este mensaje quedara claro en el podcast de, yo llevo leyendo libros de autoayuda, de quién se ha llevado mi queso, el libro negro del emprendedor, todo ese tipo de información, yo lo llevo leyendo desde los 18 años o así, porque siempre me ha llamado la atención, ¿no? Esa curiosidad que decíamos antes. No creo que sean para nada libros relevantes ahora. También he leído todo de Ale Rovira, que tengo amigos que son amigos suyos ahora mismo, o sea, que ha ido pivotando ese tipo de gestiones. El estoicismo, me he fumado el estoicismo, soy amigo de Pepe el Estoico, pues está bien, si no digo que esté mal, Vino por aquí hace tiempo, sí. es un cacho de pan, Pepe. Y creo que ese tipo de cosas hay que probarlas. O sea, que está muy bien que un libro te diga algo, un curso te diga algo, tu jefe incluso te diga algo, pero yo siempre he tenido la necesidad de probar determinadas cosas, ¿no? Y voy a poner otro ejemplo que es bastante relevante, que a mí YouTube, yo pago YouTube Premium desde hace muchos años porque para mí es una fuente inacabable de conocimiento y de diversión. Y cuando estaba en Telefónica, por casualidades de la vida me empezaron a salir vídeos de gente viajando por el mundo en bici, lo que antes se llamaba freelance, estos nómadas, pues yo dije, hostia, esto me mola, esto me gustaría ser ese nómada, ¿no? Y claro, lo que te cuentan es una cosa y vivirlo es otra. Pues yo lo que hice fue vivirlo. Yo después de salir de Telefónica me fui 4 meses a viajar por el sudeste asiático con el único objetivo de probarlo y de ver si eso era para mí. Y durante un tiempo lo fue, luego en otro tiempo no. Decidí que quería tener una cama donde estar mucho más tranquilo y no viajar tanto, que también puede llegar a cansar. Claro. Y ese es el punto que tú has dicho, Pepe, el probarlo, porque con los libros creo que pasa también igual, que puede llegar un punto que ya te has leído tanto, me ocurre a mí a veces, que es como, no darle. Pero hemos llegado a ese punto, o el de viajar, pero también me ha ocurrido
parecido, pues yo he viajado mucho, pero llega un punto que llegas a ese punto gracias a haberlo hecho, haber viajado mucho Claro, y también son fases de tu vida. Y entonces como puedes caer o yo puedo caer en decir, bueno, viajar ahora está sobrevalorado o leer muchos libros está sobrevalorado, pero porque ya lo has hecho, porque ya lo has vivido y en verdad haberlo hecho te ha llevado a ese aprendizaje y ya ha llegado a un punto donde ya no lo necesitas o estás en una fase de tu vida donde ya no lo necesitas. Es esa exacto. mezcla. Pero ya lo has probado, o sea, ya tienes una conclusión. Yo, por ejemplo, ahora con los viajes, viajo mucho también por tema de negocios y por temas personales, pero trato de sacar todo el jugo al viaje, sabiendo que el viaje se acaba y que yo vivo entre Madrid y Segovia y que cuando voy a Nueva York voy a estar 2 meses quemando Nueva York y cogiendo todas las oportunidades de Nueva York, pero cuando el domingo que coja el avión esté el lunes trabajando desde la oficina en Madrid, tengo que estar presente en Madrid también y disfrutar de lo que estoy haciendo, ¿no? Y eso viene desde el punto de vista de aprendizaje y de querer sacar el mayor número de cosas posibles del sitio donde vayas. ¿Y alguna novela de ciencia ficción o de ficción que te haya Bueno, gustado? Porque también sé que utilizas los libros para desconectar igual que yo, sí. así que O sea, estoy leyendo mucho. Me leí, obviamente, Carmen Mola, me leí todo en una semana. También lo de Todo necesitas Arde. desconectar mucho, ¿eh? Necesitas desconectar mucho. Sí, sí, fue. A ver, yo soy bastante obsesivo, creo que a lo mejor en el podcast se ha podido ver. Pero cuando algo me encaja, hago todo lo posible por reventarlo. Todos los libros de Todo Arde, todos esos me los he leído también. Y ahora, por ejemplo, me está dando por novela un poco más científica, con el objetivo de ponerme un poco a prueba también. Y me leí el del Marciano, que es mítico, que me gustó mucho. Y ahora, hace poquito, me leí el del Proyecto Halle Mary, creo que se llama, que es del mismo autor. Mm. Y me gustó intentar entender ese mundo distópico de a lo mejor el sol deja de existir y llega otra serie de cosas al mundo. Entonces me desconectaba mucho porque era como, vamos a vivir otra cosa, ¿no? Entonces la novela me lleva a ese tipo de sitios y te hace cuestionarte determinadas cosas, ¿no? Y resulta, esto es muy curioso, que después de leerme ese libro, he conocido a un señor que va a venir al podcast que se encarga de entrenar a los futuros astronautas que van a Marte y me contaba cosas que yo había leído en el libro, de, oye, cómo hacían las salidas de la cabina, las despresurizaciones, las comidas, las duchas, y digo, ves, es que al final está un poco interconectado todo. Y eso me parece muy divertido, por ejemplo, cómo al final los puntos se van terminando, terminan por unirse. Sí, y una gran novela tiene mucha realidad también, y lo ves en los grandes autores, sobre todo, o en ciencia ficción es de los que más yo veo. Que Sí, sabes, si empiezas a saber del tema, de algunos temas de los que habla, o ya conoces sobre el tema de psicología, de tecnología, de cualquier cosa de física, los que son buenos, dices: "Guau, pero es que este tipo sabe muchísimo, no es un escritor solo de novelas, es que es mucho más mucho más". claro. Sí, sí. Aquí a lo mejor me queda algo en palo, pero a mí, por ejemplo, Reverte, hablando de espionaje, a mí la figura que creo de Falcó, con las 3 novelas o 4 novelas de Falcó, es que me parece una auténtica salvajada de personaje. Yo he enamorado de ese personaje. O sea, cada uno al final, pues busca ese tipo de... Yo me gusta mucho toda la novela policíaca, me gusta intensidad. Incluso yo sueño mucho con este tipo de novelas después de leerlas y creo que me parece algo bonito. O sea, poder hacer que mi cerebro se despiste totalmente del negocio está muy bien porque me ayuda a tener otra serie de estímulos y renovarme con otro tipo de información, claro. Es que las mejores novelas son esas, las que te las Claro, acabas y luego se quedan en ti. De estas claro, días que se te quedan en ti y parece que dices: "Ay, tengo que seguir leyendo", y dices: "Ah, no, pero si ya me la he acabado". claro. Y Qué mala sí, sensación esa de terminar una novela y decir, puf, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Estar sí. 2 días ahí. Yo les doy su luto a las novelas que me gustan mucho y a los libros que me gustan mucho. En plan, voy a estar un día y medio o 2 sin leer. En plan Mm, luto, ¿sabes? Es decir, dejo el sí. libro ahí y ya está. O te lees otro tipo de libro que no tenga nada que ver, un libro, un Exacto. ensayo, una cosa que no sea sí. Algo que no sea profundo. ¿Sabes? Sí que yo hago una cosa que leo simultáneamente. Tengo un libro en inglés y otro libro en castellano. Y trato de que no vayan de lo mismo porque me ha pasado alguna vez que se han metido en la misma historia y no me entero de nada. Es como,
Entonces busco un poco equilibrar ese tipo de cosas. Y también aprender, ¿no? Que para mí hablar en inglés se me da bien, pero sigue siendo un reto de poder a lo mejor leerme una novela científica o un paper de psicología o de cómo funciona el cerebro y hacerlo sin tener dudas de qué significa. Sí, además si en uno se llama John y en el otro Juan, vamos jodidos. Bueno, esa es otra, que yo soy capaz de leerme una novela y no acordarme el nombre de los protagonistas, ¿eh? Sí, Sin ningún tipo de... O ver una serie 3 yo igual. temporadas. Yo necesito como hacer un esfuerzo extra y entonces es un esfuerzo extra o una conciencia Claro, de llevar a otro plano esos personajes y entonces pensar, cómo es con ese personaje, o sea, de una forma decir, como si fueran de la vida real y entonces ya de pronto me acuerdo de claro. esa persona, Pero de hay ese veces personaje. que intento no juzgarme, ¿sabes? En el sentido de, bueno, si tampoco pasa nada, si No, estoy, o estás sea, disfrutando, ya estoy está. disfrutando, me estoy leyendo una novela para disfrutar en un Y ya avión está. Pero luego y ya dices, está. como decías, ¿Harry qué? ¿Harry qué? ¿Cómo era? Claro. Bueno, pero igual que me veo un vídeo de YouTube de 35 minutos y a lo mejor no me acuerdo Sí. Yo del es que mañana, tengo pero ese tengo momento me llega. envidia, mucha envidia de esa gente que es que se saben todos los personajes, ya no la Claro, historia, yo la historia te la puedo explicar porque se te queda, porque es algo emocional, pero te dicen todo el nombre de todos los personajes. Yo te digo, claro. el rubio, el no sé Igual, qué, igual, y es igual. como Yo viendo Juego de Tronos, no sé si la precuela o la secuela y nada por el estilo con mi chica, o sea, me tenía que decir cosas, ¿sabes? No, es que esta es la prima del hermano de no sé qué. Digo, pues no lo podéis esa pie hacer más la fácil. la sí, la casa del dragón, Esa. yo me No, pero perdía, viene, pero claro, yo vamos, vi Casa del Dragón sin haber visto Juego de Tronos. O bueno, sea, da igual, da igual. imagínate, Te digo, no, es perdías. que esto No, es no, de que no da sé igual, Pepe, o sea, no no es una excusa, o sea, yo también había visto antes qué. Juego de Tronos y da igual, o sea, no te es va Me más alegra perdido saberlo. que Me alegra que saberlo. sí, 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 sí. Pues, Pepe, muchísimas gracias por Nada, haber gracias a ti. venido. Un placer. ¿Puedes decirnos dónde te pueden encontrar? Pues en pepemartin.es está toda la información, tanto YouTube, Instagram, podcast. Hago como 2 reels a la semana, un vídeo de YouTube y un podcast a la semana. Eso es contenido personal. Y luego el proyecto fundamental de mi vida, que es Minimalism, que es minimalismbrand.com, donde cualquier persona que busque un producto fabricado con algodón orgánico en España o Portugal, solo básicos, nada de logotipos ni frases grandes, un producto que aguante mucho en tu armario, pues lo pueden encontrar en minimalismbrand.com y el libro está en mi web también. O sea que cualquier cosa que necesiten, si me escriben a lo mejor tardo en responder, pero bueno, si alguien quiere intentarlo, que lo intente. Pues un placer, Pepe, y hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao, chao. Vale, puedes parar si quieres ya la